Capítulo 14. Impulso. Y en efecto la noche fue larga, intensamente larga, no solo por la falta de sueño, sino por todo lo que eso implicó. Teja había demostrado muchas cosas, resistencia, creatividad y una alarmante capacidad para improvisar nuevas maneras de dejar a Jesó completamente agotada. Sí, literalmente ella terminó desmayada y después de eso él simplemente se quedó allí recostado de lado, apoyado de una mano mientras la miraba dormir. Fue entonces cuando el teléfono de ella vibró por encima de sus cabezas, iluminando débilmente la habitación, y sin la voluntad de resistirse contra su curiosidad, Teja lo tomó y leyó la notificación en la pantalla bloqueada. El mensaje era corto, estúpido incluso. Hey. Sí, un saludo mediocre, sin gracia, cero esfuerzos. Y no hacía falta tener el número guardado para saber quién era. 11 dígitos sin nombre, como si Jesó estuviera esforzándose activamente por ignorar al imbécil de su ex. Tan predecible, murmuró Teja sin necesidad de pronunciarlo. Desvió la vista hacia Jesó, quien dormía plácida y ajena a todo. Casi parecía injusto interrumpir esa paz. Volvió su vista al teléfono, la pantalla seguía encendida. El mensaje seguía allí, junto a los otros que comenzaron a llegar uno tras otro. Probablemente igual de mediocres, pero estaban ocultos tras el patrón de bloqueo. Entonces Teja recordó algo. La primera vez que intercambiaron números, Jesó había dibujado una letra L en la pantalla para desbloquear su teléfono. Y en ese momento a Teja le había parecido ingenuo, casi ridículo, pero también enternecedor, de esos gestos que uno no olvida fácilmente. Ella lo había mirado confundida y él simplemente había dejado escapar una risa. Así que sin más deslizó el dedo en forma de L y el teléfono se desbloqueó con un sonido suave. Y allí estaban todos los mensajes. Ey, ¿qué estás haciendo? Ay, habría que ser idiota. Teja leyó uno tras otro y mientras lo hacía, su expresión pasó de la curiosidad a la burla. Las palabras de ese hombre eran tan patéticas como quien los enviaba. La típica estrategia de alguien que no sabe soltar lo que ya perdió. Y sí, casi sentía pena por ese imbécil. Casi. Teja se giró hacia Jesó y la observó por un momento. Luego la rodeó con los brazos acercándola a su pecho como si ella le perteneciera. Bueno, ¿tú qué crees? Pensó burlonamente mientras ella instintivamente se acomodaba aún más cerca, como si le gustara estar allí cómoda en su calor. Pero Teja no era un ingenuo ni estúpido. Había momentos como ese en los que su mente se dividía, porque por un lado quería que todos lo descubrieran, pero por otro, una parte de él estaba estancado en la incertidumbre. Jesó era alguien que seguía sin dejar las cosas claras con él. Y si, sabiendo que Min Sheo la buscaba, decidía volver con ese patán, esa idea lo carcomía más de lo que le gustaba admitir. Y quizá por eso, quizá por su lado más oscuro y más egoísta, Teja deseaba que ella lo eligiera sabiendo todo, que eligiera quedarse para poder justificar ese impulso posesivo que sentía, para no tener que compartirla nunca más, ni con los recuerdos, ni con los ey de medianoche. Así que con el pulgar presionó firmemente sobre el número de contacto no registrado. Un mensaje emergente apareció. ¿Bloquear a este contacto? Y sin pensarlo dos veces tocó aceptar. Luego dejó el celular en su lugar como si nada hubiera pasado. Después de todo, se trataba de prevención. Min Sheol miraba fijamente la pantalla del celular, esperando una respuesta que no llegaba. Ari dormía plácidamente sobre su pecho, pero él apenas lo notaba. Su atención estaba centrada en los 3 puntos de carga que nunca aparecieron. Ni un hey, ni un ¿qué quieres? Ni siquiera un reclamo, nada. Ese era patético, porque mientras tenía otra mujer dormida sobre él, su mente seguía atrapada en la que dejó atrás. A Jesó, en esa mujer que solía esperarlo hasta tarde, que solía preocuparse, que lo llamaba incluso cuando él le pedía que no lo hiciera. Cuando le dije que no me mandara mensajes, no paraba de escribirme. Pensó con cierto fastidio. Pero ahora ni siquiera sé si está viva o muerta. ¿No sería momento ya de dejar todo esto atrás y pedirme que regrese, aunque sea poco a poco? Se rascó la cabeza incómodo, su ego peleaba con su dignidad malentendida. Bueno, mantener el orgullo no está mal. Se dijo como si eso justificara algo, y allí apareció el recuerdo, el momento exacto cuando Jesó, parada frente a él, con el corazón roto y
la voz temblorosa le dijo: ¿Acaso solo somos familiares? Recordarlo le provocó una mezcla extraña, molestia y otra cosa que prefería no nombrar, porque incluso en ese momento cuando la vio tan herida, una parte de él se sintió estimulado. ¿Y qué clase de persona reacciona así al dolor que causa? Pues sí, ese hombre. Min Sheol suspiró y dejó el celular a un lado al ver que la notificación seguía sin aparecer. Debería dejar de fingir y decirme que regrese con ella de una vez. Pensó frustrado, como si el mundo no estuviera haciendo su parte para satisfacer sus caprichos, porque Min Sheol al final del día era eso, un narcisista que creía que todo giraba en torno a él, que Jessó con todo lo que le hizo seguiría allí, porque siempre lo había estado, porque aunque se enojara, él sabía con esa seguridad arrogante de quien nunca ha tenido que enfrentar consecuencias reales que eventualmente se le pasaría. Sé perfectamente que aunque se enoje no le va a durar por siempre. ¿Ven? Una frase que repetía como mantra, no por convicción sino porque lo necesitaba para seguir creyendo que aún tenía el control. Miró al techo, con Ari sobre su pecho, y suspiró, pero esta vez por algo mucho más trivial. Quiero comer el jjajangmyeon que Jesús prepara. Ya estoy harto de comida a domicilio. Se rió por lo bajo y casi le pareció ridículo cuánto extrañaba incluso eso, y mientras se acomodaba para dormir, completamente seguro de que al despertar encontraría un mensaje de Jesús, tuvo un último pensamiento que selló su descaro y patanería. Hasta me tomé la molestia de contactarla primero. Debería estar agradecida. Pero lo peor no era lo que pensaba, lo peor era que lo decía en serio. En otro lugar, entre luces parpadeantes y humo denso, Tae-hee se encontraba en su hábitat natural, un club nocturno lleno de gente que fingía estar viva a base de alcohol y música, y sonrió con esa expresión de medio lado a la chica que tenía al lado. No recordaba su nombre, pero eso no importaba. La había visto varias veces, lo suficiente para saber que le gustaban los tragos gratis y la atención superficial. Ella, coqueta, aceptó el fuego que él le ofrecía para encender su cigarro. Fue entonces cuando soltó algo que hizo que Tae-hee dejara de mirarle las piernas y empezara a prestarle atención. ¿Quieres escuchar algo divertido?, dijo soltando una bocanada de humo y una risita exagerada. Vi a alguien que se parecía muchísimo a ti, Opa. Al principio juré que eras tú, pero cuando me acerqué noté las diferencias. Ese tipo era mucho más guapo. Tae-hee no reaccionó de inmediato. Se llevó el cigarro a los labios para evitar que su cara lo delatara, porque claro, bromitas como esas no le hacían nada de gracia, y porque sí, sabía perfectamente a quién se refería, pero ella siguió hablando encantada de sí misma. No te pongas así, era broma. Tú, por supuesto, eres mucho más guapo, dijo, aunque lo hacía con esa voz que sugería que ni ella se creía lo que decía. Pero ese chico era más alto. ¿1,90 m quizás? ¿Y qué se supone que tiene de divertido eso?, preguntó Tae-hee con tono seco, sin molestarse en disimular su molestia. Sol-ji golpeó la ceniza en el cenicero como si estuviera contando la anécdota más irrelevante del mundo. Bueno, pues resulta que ese chico era completamente mi tipo, así que fui directo al grano y le pedí su número, pero me rechazó. Así sin más, dijo que ya tenía novia. Soltó una carcajada como si eso fuera algo inconcebible. Pensé que me estaba mintiendo porque, bueno, mírame, pero cuando me alejé lo vi. Estaba con una mujer. De verdad lo decía en serio. Tae-hee la escuchaba, pero su mente ya no estaba allí. No importaba el nombre de la chica, ni el club, ni el cigarrillo a medio consumir. Lo único que importaba era esa última frase. Así que ese bastardo sí sale con alguien, musitó para sí mismo, mientras su mueca irritada se convertía en curiosidad venenosa. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó la mujer mirándolo sin rodeos. Jae levantó una ceja como preguntando: ¿qué salías con ella? Ahora, gracias a ti, soy la mujer que anda con el ex de su compañera de clases. Ay, pero lo raro es que no lo noté antes. Eres justo su tipo. Tu cara, tu forma de ser, tu cuerpo. Es bastante obvio. Jae resopló molesto y usó su cuerpo para acorralarla, cansado de escucharla burlarse. Si te queda energía para hablar, entonces podemos hacerlo otra vez. Pero el celular sonó en ese momento. Sí, ser responsable 24/7 tenía su precio. Siempre tenía que contestar, sin importar la situación. E iba a ignorarlo hasta que leyó el nombre en la pantalla y su expresión cambió de inmediato mientras se apresuraba a contestar. Hace tiempo que no sé nada de ti. Quiero saber cómo está mi hijo. Prepara todo. Iré para allá, dijo una voz firme y fría. Tae-yu sonaba igual que siempre, directo, peligroso y sin tiempo para juegos.
Jay salió disparado hacia el departamento de Teja en cuanto cortó la llamada. Bastaron unas pocas palabras para arruinarle la noche y borrarle cualquier rastro de calma, y mientras prácticamente corría no pudo evitar que la memoria lo arrastrara al principio de todo. La primera vez que le ofrecieron trabajar para el conglomerado Beon. Como todo conglomerado grande, el contrato era simple, discreción absoluta y un sueldo bastante jugoso, tan jugoso que Jay supo de inmediato que eso no venía sin condiciones, pero aceptó, porque al final, ¿quién dice que no a un trabajo especial con varios ceros detrás? Lo único que le explicaron fue que debía cuidar al hijo del presidente, o al menos a uno de ellos, porque todos sabían del heredero principal, el hijo con cuchara de oro, pero aquel otro era diferente, inexistente para ser precisos. Jay entonces comprendió a qué se referían con si sabes mantener la boca cerrada todo estará bien. El chico era un secreto, un hijo ilegítimo, un error que había que mantener a raya. Pero incluso en este mundo lleno de rumores, nunca escuché sobre un segundo hijo. Pensó Jay en ese entonces. Aún así, lo que más le sorprendió no fue el secreto, sino el chico en sí mismo. Teja no era lo que uno esperaría de alguien con tanta sombra encima, pues mientras otros hijos de millonarios explotaban su fortuna, él parecía esforzarse por esconderla. Vivía como si estuviera probando cuánto podía parecer normal, como si fuera un hobby. No se metía en escándalos, no gastaba como loco y lo más extraño, no le interesaba el dinero ni mucho menos las mujeres. Jay fue testigo directo. Muchas veces, confesiones, intentos de seducción, todo rechazado con una frialdad tajante. Algunas chicas se iban llorando, otras simplemente confundidas, pero Teja nunca miraba atrás, y eso dejó a Jay en una disyuntiva. ¿Qué demonios se suponía que debía reportar? Con el tiempo, sin embargo, la excentricidad de Teja dejó de parecer tan inofensiva. No era solo un chico raro con gustos extraños, era alguien que parecía estar caminando sobre una línea muy fina, como si en cualquier momento fuera a cruzarla. Y Jay empezó a preguntarse si el presidente ya lo sabía o si lo estaba esperando. Si ese silencio comprado era solo una forma de encubrir algo mucho más delicado. ¿Qué pasaría si yo hablara? ¿Eliminarían al hijo ilegítimo para dejarle todo al legítimo? Beon Teju sería capaz de eso. Pensó. La idea no le parecía tan descabellada, porque si alguien era capaz de enterrar un escándalo en lo más profundo de una colina, ese, sin duda, era Teju. Ahora, jadeando y con el corazón golpeándole en el pecho, Jay entró al departamento de Teja. El aroma de las rosas lo golpeó primero, muchas por todas partes, demasiado comprometedor. Entonces Jay recordó su conversación de hacía un rato. Sabes perfectamente que si te involucras vas a perder. Y tú, Jay, eres demasiado sentimental. En ese momento se rió, pero ahora maldecía su idiotez. Sabía que esto no era un asunto suyo, no lo era, pero allí estaba limpiando la escena como si fuera su problema. Recogió todo, las rosas, el encendedor barato, la cajetilla de cigarros, el osito de peluche, los guantes, cada objeto vinculado a Jesó, cada rastro de esa relación, todo en una bolsa. Te sacaré pronto de allí, amigo, le dijo al oso de peluche como si hablara con él, o quizás si lo hacía, ya no sabía bien. Y justo cuando terminaba se escuchó pasos. Jay tragó saliva justo a tiempo mientras el presidente Beon Teju entraba. ¿Qué es lo que realmente está evaluando? Si fuera solo un libertino bastaría con cortarle el dinero. Si fuera una cuestión de mujeres se controlaría. Pero si lo que quiere es un hijo perfecto con una vida sin manchas, lo que viene es un matrimonio arreglado o una reclusión controlada. Sea lo que sea, espero haberle dado un poco más de tiempo. Teju cruzó la puerta sin decir palabra, le dio una palmada seca en el hombro a Jay sin mirarlo y empezó a inspeccionar el lugar, lento, preciso, como si cada rincón pudiera esconder algo. Jay aguantó la respiración mientras los pasos se acercaban. Debajo del mueble, un pétalo solitario que nadie notó, y Jay sintió orgullo por un momento, solo un momento, ya que Teju entonces entró al vestidor, uno de esos que parecen más una habitación que un armario, y se quedó mirando un punto fijo entre los zapatos. ¿Ha terminado de inspeccionar, presidente?, preguntó Jay fingiendo calma, pero no hubo respuesta. Jay alzó la vista, lo vio quitarse el reloj y luego vino el golpe. La bofetada fue tan seca y fuerte que Jay cayó al suelo. No alcanzó ni siquiera a pensar cuando ya tenía al presidente encima tomándolo del cabello. Parece que te has vuelto muy cercano a mi hijo, susurró Teju, como si el silencio hiciera más pesado el mensaje, y Jay apenas pudo murmurar una disculpa. Parece que está viéndose con alguien, añadió Teju. Jay parpadeó confundido. Había limpiado todo. ¿Cómo es que se había dado cuenta? ¿Por qué te sorprende? Continuó Teju con un gesto que no era una sonrisa. Para que un hijo haga algo que nunca ha hecho antes, ¿qué otra razón podría haber?
si no es una mujer. Y entonces se detuvo frente a las zapatillas viejas junto a la zapatera, esas que Teja había intercambiado con un amigo para que Hezo creyera que era pobre, un detalle que se le había escapado completamente. Min Sheol despertó con una extraña sensación de cansancio. Abrió los ojos y lo primero que vio fue el rostro babeante de Ari, dormida sobre su pecho. Fastidiado, tomó el celular con desgano y revisó la hora. Eran poco más de las 7 y la alarma todavía no había sonado. Apartó a Ari con indiferencia que rozaba el desdén y se enderezó. Alégrate, Nageso. Murmuró con una media sonrisa burlona mientras desbloqueaba la pantalla. Tu esposo ha renunciado a los placeres del sueño solo para ver tu respuesta. Era de esos pensamientos que solo lo hacían sentir generoso consigo mismo, imaginándose a Hezo despertando en medio de su rutina para encontrar sus mensajes y entrar en pánico. Ya podía hasta visualizar sus posibles respuestas con claridad. Un lo siento atropellado, un te perdono, ya vuelve a casa por favor. Lleno de culpa y por supuesto la parte favorita de su imaginación, ella rogando por explicaciones, pero su sonrisa se esfumó tan rápido como apareció. En el chat no había ningún mensaje nuevo, ni uno solo. Solo los suyos flotando allí sin confirmar si habían sido vistos o no. Frunció el ceño, dejó el celular de lado entre molesto y una decepción mal disimulada. Seguro todavía no ha revisado el teléfono. Se dijo, como si esa excusa bastara para mantener su ego intacto, y entonces pensó. Como era de esperarse de una mujer que solo piensa en trabajo y dinero. Vaya, el cinismo de este hombre no tenía grietas. Hezo pensaba en trabajo y dinero, pero ¿a causa de quién? Parece que Min Sheol tenía mala memoria cuando le convenía. Debe haber salido temprano otra vez sin mirar su teléfono. Concluyó, ahora con el tono de quien intenta convencerse más a sí mismo que al mundo. Se levantó, comenzó a caminar hacia el baño y sin prisa. Va a responderme al mediodía. Dijo totalmente confiado. Es tan predecible, muy predecible. Pero solo el silencio del departamento le devolvió la razón. Será mejor que respondas pronto, Hezo, porque con cada segundo que te demores, yo también lo haré. Después de todo, soy la única persona de la que podrías recibir un mensaje. Y así, con su mundo emocional cuidadosamente blindado por capas de egocentrismo, inseguridad y control, Min Sheol siguió creyendo su narrativa, pero a diferencia de lo que él creía, sí que había alguien más que no solo estaba enviándole mensajes a Hezo, sino que también los recibía. Teja. Esa mañana, al volver a su departamento, bastó con un vistazo para notar que algo estaba diferente. Para cualquiera el lugar lucía igual, ordenado, pulcro, pero para alguien como Teja, con su memoria fotográfica y su obsesión, era evidente que algunas cosas habían sido movidas, apenas por unos centímetros. Lo suficiente como para no notarse si no fueras él, claro. Una sonrisa sutil se dibujó en su rostro, no parecía molesto, al contrario. Aquello no era una invasión, era una señal. Alguien había estado allí, y él tenía una buena idea de quién. Horas después, mientras pasaba las páginas de un libro con la misma parsimonia de siempre, el sonido de la cerradura rompió el silencio. La puerta se abrió y se cerró con un golpe seco. Teja alzó la mirada con calma, sin sobresaltos, como si ya supiera quién era. Jay entró con el rostro visiblemente golpeado y lo miró sin disimulo. Parece que te divertiste mucho, comentó Teja amistoso. Sí, me dieron una paliza por una aventura amorosa. Supongo que estoy pagando el karma por mis pecados. Contestó Jay en broma, pero con un trasfondo serio en sus palabras. Sí, eso te sienta muy bien, murmuró Teja con ese tono tan suyo que oscilaba entre la ironía y el juicio clínico. Jay lo miró con ganas de insultarlo. Era un mocoso de mierda, pero en vez de eso soltó. Pero llegaste temprano hoy. Pensé que volverías hasta el mediodía y acabaría cubriendo un turno extra. Hoy estaré algo ocupado, dijo Teja, mientras cerraba el libro con calma. ¿Por qué? ¿Irás a exhibir tu cara mientras vendes flores otra vez? Preguntó Jay con sarcasmo, pero su tono tenía un matiz de curiosidad real. No entendía a ese tipo, nunca sabía lo que estaba pensando y eso lo inquietaba. Teja solo se rió entre dientes con una tranquilidad desconcertante. Su mirada se posó en Jay por unos segundos de más y Jay tragó saliva. Siento mucho decepcionarte, pero no. Hoy no iré a ver a Nageso, dijo finalmente Teja con una sonrisa que parecía esconder una revelación más grande de lo que sus palabras decían.
Gwayeon se despidió de Na Jae-soo, pero esta apenas alzó la vista. Estaba más absorta mirando su celular como si le fuera la vida en ello, y solo cuando la puerta se cerró, soltó el teléfono y bajó la mirada, sintiendo cómo le subía una incómoda oleada de vergüenza. Esa mañana Jae-soo se había despertado acurrucada con un calor reconfortante. Medio dormida, había buscado más de esa calidez y sin pensarlo mucho se había pegado aún más a la fuente. Fue entonces cuando una voz enronquecida, divertida y peligrosamente cerca de su oído murmuró: ¿Qué traviesa? Ella respondió algo ininteligible, un quejido, y medio enterró la cara murmurando que quería dormir un poquito más. Pero ese poquito más se convirtió en una carrera frenética por el departamento mientras trataba de alistarse para llegar al trabajo y una promesa rota: te lo compensaré la próxima vez. Y solo así lo dejó sin desayuno, sin una despedida decente, como si todo el plan, el que ella misma había propuesto, se hubiera esfumado junto con el vapor de la sopa de algas que nunca llegó a preparar. Y ahora, con el reloj marcando las 10 y la culpa pesando sobre ella, Jae-soo escribió una disculpa rápida y la envió. Luego escribió otro mensaje: la próxima vez que vengas voy a prepararte el desayuno sin falta. Pero se detuvo justo antes de enviarlo. Lo leyó varias veces. ¿No sonaba como alguien que esperaba volver a dormir con él? El solo pensarlo la hizo enrojecer hasta las orejas y sin embargo era verdad, porque sí lo esperaba. Aunque había jurado que lo de ellos era solo algo físico, desde hacía un tiempo algo había cambiado ya. Él seguía siendo el mismo, joven, relajado, atractivo hasta el fastidio. Pero ella había empezado a contar las noches y se odiaba un poco por eso. ¿Sería eso el apego físico del que todos hablaban? Pensó con la sinceridad brutal de quien ya no puede fingir que no siente nada. Y es que no eran amantes, no eran pareja, no eran nada especial, pero sus cuerpos seguían encontrándose como si tuvieran algo que decirse en un idioma que no hablaba durante el día. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ella sentía que quería más contacto, más tiempo, más todo. Ese se lo había prometido a sí misma, no cruzar esa línea, no confundir deseo con conexión, pero esa línea con cada encuentro se volvía más borrosa. ¿Y podía una relación sostenida solo por el deseo tener algún futuro? ¿Valía la pena? Y más importante aún, ¿qué veía Teja en ella? Quizás una mujer simple, predecible, tibia, una que ya no brillaba como él, que seguía remendando sus días entre trabajos mal pagados y promesas que no puede cumplir. Si él se cansara mañana y desapareciera como todos los jóvenes que aman sin frenos y luego olvidan con la misma velocidad, ella debería sentirse aliviada, ¿no? Porque al final eso era lo que siempre había esperado, que él se cansara primero, que se fuera, que la dejara como si nada. Pero por alguna razón, esa idea no le trajo alivio. Y así la mañana pasó volando y cuando llegó al mediodía, Jae-soo volvió a revisar su teléfono, pero Teja siguió sin contestar. ¿Sería porque estaba muy ocupado? Y esa fue la misma pregunta que surgió en la mente de Min Sheol mientras miraba su teléfono y cuya notificación de Na Jae-soo nunca llegó. Min Sheol tomaba el celular, lo dejaba, lo volvía a tomar, lo desbloqueaba sin razón y lo volvía a bloquear, fingiendo que no esperaba nada, hasta que un compañero le preguntó: ¿El señor Min Sheol Kang está esperando a alguien? Min Sheol no respondió. Es que no ha dejado de ver su teléfono. Pensé que quizás era alguien que le debía dinero, agregó en tono de broma. Min Sheol hizo un amago de risa que más parecía un bufido. Esperando a alguien, por favor. Y decidido a desconectar, se levantó y se dirigió a la zona de fumadores, pero a medida que se acercaba, alcanzó a oír risas, murmullos y el nombre de la persona que estaba crispando sus nervios: Na Jae-soo. Sí, era impresionante, muy bonita, en serio, dijo uno, con esa voz de quien cree estar haciendo un comentario inocente. Ah, aquí estás. Oye, Min Sheol, ¿por qué no se lo presentas a Seung-wan la próxima vez? Dijo otro de sus compañeros, seguido de las carcajadas que estallaron. Para los demás era solo una broma inofensiva, pero para Min Sheol era ruido blanco. Y entre toda esa cacofonía apareció el pensamiento viejo, oxidado, pero que seguía golpeando como un martillo en el fondo de su cabeza. Con ese rostro bien podría haberse conseguido un tipo con dinero y estar viviendo como una reina. El cigarro que tenía en la mano fue arrojado al suelo sin pensarlo 2 veces. Caminó hacia el grupo con pasos secos, cortando el ambiente como una hoja, deteniéndose justo frente a Seung-wan. ¿Te parece gracioso?, dijo con voz baja mientras lo miraba con desprecio. Tú que lo único que haces aquí es no trabajar. Eres viejo, feo y encima un acosador barato. El silencio cayó como una piedra. Seo apenas alcanzó a abrir la boca antes de que Min Sheol lo agarrara por el cuello del traje, tensando la tela con una rabia casi meticulosa. ¿Quieres que te presente a una mujer casada?, espetó. Claro,
como si tus estándares fueran altos. La sala entera contuvo el aliento, nadie se atrevió a intervenir aún. Min Sheol no gritaba, pero su tono tenía esa peligrosidad que no necesitaba volumen. Pero por dentro, Min Sheol había estallado, porque ese comentario no era solo una broma, era una invasión. Era alguien más entrando en un terreno que él creía suyo por derecho de desgaste, por años de posesión emocional disfrazada de indiferencia. Porque aunque él mismo no pensara mucho en Jezó como mujer, que otros la miraran, la desearan, la comentaran, eso era intolerable. ¿Quién podría encontrar atractiva a una mujer como esa? Una mujer que siempre vestía igual con ropa barata gastada, sin chispa ni carisma, seca como pan de 2 días. Una mujer marchita y sin embargo... Al menos sabes cuál es tu lugar. Escupió soltando a Seong-wan de golpe. Este cayó al suelo como un saco de papas mientras escuchaba un quejido ahogado. Y para que lo sepas, ella es una mujer que solo se desvive por su esposo. Y ahí vino el recuerdo. Las veces en que Jezó, incluso sin saberlo, había entregado todo su cuerpo con una torpeza que solo podía ser genuina. Una entrega que no era apasionada ni experta, pero que tenía un dejo de sinceridad que calaba. Jezó ni siquiera sabía cómo mirar a otro hombre, pensó con orgullo retorcido y posesión tóxica. Una flor que él mismo arrancó de raíz y marchitó. Y sin embargo, no permitiría que nadie más tocara. Porque si ella era poco, entonces solo él tenía el derecho de recordárselo. Solo él bastaba en su vida. O al menos eso quería creer. No vuelvas a hablar de Najeso. El silencio fue absoluto, y solo después de que la figura de Min Sheol se perdió por el pasillo, Seo murmuró: Ese tipo está completamente loco. Deberíamos hacer que lo despidan, es un matón. Pero un tercero se acercó más prudente y dijo en voz baja que lo mejor sería que cuidaran lo que decían. Ese tipo no está aquí por méritos propios. No es pariente del jefe ni nada, pero consiguió el puesto por algunas circunstancias, así que es mejor que no meterse con él, aconsejó. Y entonces todo quedó en pausa, como una bomba que ya explotó, pero cuyo eco seguía retumbando en la cabeza de todos. Tae-hee descendió de su auto como si pisara una alfombra roja. Llevaba un conjunto caro, innecesariamente llamativo, y unos lentes de sol. Su asistente le había informado en horas antes, en tono urgente, que su padre lo había mandado a llamar. Eran más de las 5 de la tarde, él apenas estaba recuperando de una resaca monumental. Aún así, su ánimo no titubeó. Después de todo, pensaba que el día había llegado. Su padre, ese hombre inflexible, despiadado y emocionalmente nulo, finalmente había entrado en razón. Por fin lo nombraría heredero, dueño absoluto de la empresa, cabeza de todo el imperio familiar. Y no, Tae-hee no tenía la menor idea de cómo gestionar una compañía, ni siquiera le interesaba. Pero si todo iba a ser suyo, ¿para qué molestarse? Se quitó los lentes y avanzó con paso firme, como quien camina hacia su destino, o hacia la ejecución de su hermano. Porque sí, su primera orden como presidente sería bien simple, cortar de raíz al bastardo de Teja. Pero la realidad, como suele ocurrir, tenía otros planes. Por el rabillo del ojo, Tae-hee vio como su hermano caminaba junto a una mujer que claramente no era nadie relevante, una secretaria suponía, rumbo al ascensor. Iban deprisa y esa escena, esa tranquilidad con la que ambos se movían por un espacio que supuestamente ya era suyo, le provocó una sensación visceral. Literalmente corrió al ascensor y justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, metió el brazo para detenerlas. ¿Pero qué tenemos aquí?, murmuró entre dientes, conteniendo una rabia tan visible como absurda. Sus ojos temblaban, su mandíbula se tensaba, muy por el contrario de Teja, que lo observaba sin ninguna prisa, tranquilo como si esa escena fuera cotidiana. ¿Qué demonios haces aquí? ¡Responde!, gritó Tae-hee fuera de sí. Teja lo miró desde arriba y tras un largo silencio respondió con una calma casi provocadora. ¿Por qué? ¿Te alegra mucho verme aquí? Y eso fue como echarle gasolina al fuego. Tae-hee se giró hacia la mujer y sin filtro le tomó la muñeca con brusquedad. ¡Oye! ¡Responde tú! ¿Fue el presidente quien te dijo que te encargaras de este bastardo? ¡Responde! Pero antes de que la mujer pudiera siquiera parpadear, Teja ya había sujetado la muñeca de su hermano con una fuerza inesperada. No necesitó gritar, solo apretó con la presión justa para que la soltara. Deberías saberlo mejor, hermano, dijo como si dictara una sentencia. Pero parece que el presidente no confía demasiado en ti. Y gracias a ti, la oportunidad llegó a mí. El ascensor se sumió en un silencio cargado, entonces Tae-hee soltó una carcajada. Esto es jodidamente gracioso.
Dijo mientras retrocedía. Salió del ascensor como quien abandona una escena que aún no comprende del todo, mascullando entre dientes una promesa. Vas a arrepentirte. Las puertas se cerraron lentamente, dejando una rendija por donde se coló por última vez la expresión de Teja, una sonrisa burlona apenas visible pero devastadora. Teji se quedó allí parado frente a las puertas cerradas, respirando como si el aire le costara. Su rostro era el retrato del fracaso inesperado, y entonces, entre ese torbellino de pensamientos inútiles, se filtró uno sin pedir permiso. ¿Estaba con una mujer? ¿De verdad lo decía en serio? Sí, iba a hacer que ese mal nacido se arrepintiera de todo. Eran casi las 11 de la noche y no había recibido ni una sola señal de vida de Teja, ni un hola, ni un estoy ocupado, ni siquiera uno de esos stickers de lobitos, nada. Al principio Jesús se preocupó imaginando que algo pudo ocurrirle, pero a medida que pasaban las horas la ansiedad fue cediendo paso a algo mucho más incómodo, esa sensación pegajosa de estar esperando por alguien que tal vez simplemente decidió no pensar en ti. Se sintió ridícula, más aún cuando una notificación finalmente apareció en la pantalla, solo para revelarse como un mensaje spam. Dejó el celular a un lado y trató de concentrarse en otra cosa. El día había sido monótonamente normal, como esos días eternos y silenciosos que tenía antes de que Teja apareciera en su vida, pero ahora esos mismos días se sentían ajenos, fríos e insoportables. Recordó entonces cómo solía ser con Min Sheol, las veces en las que le mandaba mensajes porque simplemente quería saber si estaba bien, y él sin falta la acusaba de ser una exagerada y de asfixiarlo, y por miedo a repetir ese patrón con Teja, se había contenido. No quiso parecer intensa ni mucho menos ser demasiado. Suspiró y cerró los ojos obligándose a dormir, pero justo cuando estaba por rendirse al insomnio, otra notificación iluminó la pantalla de su celular. Esta vez era él. Si no estás dormida aún, ¿puedes salir un momento? Estoy afuera de tu casa. El corazón de Jesús dio un brinco absurdo, casi adolescente. Se levantó de inmediato con esa prisa torpe de quien aún se emociona por cosas pequeñas. Corrió a la puerta, la abrió y lo primero que la golpeó fue un perfume desconocido, diferente, nuevo, pero no tuvo tiempo de procesarlo ya que en cuanto lo vio, sus labios se estrellaron contra los de ella. El beso fue caótico, hambriento, de esos que no piden permiso ni dan explicación. Ella se quedó congelada por un segundo entre el impulso de corresponder o simplemente sobrevivir al ataque, pero eligió lo primero. El deseo la arrastró como una corriente subterránea. Se buscaron con desesperación, como si el día entero hubiera sido solo una preparación para ese momento. Y cuando finalmente se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido una maratón. Teja se inclinó y la abrazó con fuerza. Ella temblaba, no de frío. Entonces notó que él llevaba traje y realmente se veía agotado. ¿Estuviste muy ocupado hoy?, le preguntó ella con voz suave. Sí. Respondió él casi en un susurro, pero esa no era toda la verdad. Teja sabía que no estaba allí solo porque sí. Desde el momento en que la vio, una parte de él había estado peleando contra sus propios impulsos. Había deseado arrastrarla adentro, desvestirla, perderse en ella sin remordimientos, pero no lo hizo, porque sabía que si lo hacía ahora podría arruinar sus planes. Y Jesús, ajena al incendio interno de él, acarició su espalda de forma inconsciente, como si quisiera consolarlo sin notarlo. Si está bien para ti, ¿quieres entrar un ratito? Ahora sí prometo darte de desayunar y... No. Dijo él suavemente. Te veré luego. Agregó sin explicar más, pero... ¿luego? Esa palabra cayó como un cubo de agua helada. Teja nunca había sido vago con sus intenciones, nunca había jugado con ambigüedades. Jesús bajó la mirada, su voz se le quedó atrapada en la garganta. ¿Qué era esto que estaba sintiendo? ¿Decepción? ¿Vergüenza? ¿Celos? Cuando él empezó a apartarse, algo en ella, instintivo, orgulloso, quién sabe qué, pero la impulsó. Lo agarró del cuello de la camisa, se acercó y así lo mordió. Sí, lo mordió, como si fuera su última oportunidad de dejar una marca, de no ser olvidada. Chupó con fuerza, dejando una marca morada como un grito silencioso en su piel. Teja se tensó no por dolor, sino por autocontrol, porque si perdía el control ahora, lo perdería todo. Y cuando ella se apartó, sus mejillas estaban rojas, pero su mirada no mostraba ni una sola pizca de arrepentimiento, al contrario. Entonces te veré mañana, dijo con calma y lo dejó ir. Al cerrar la puerta, Jesús se apoyó contra la pared. Su pecho subía y bajaba con fuerza. ¿Qué acababa de hacer? ¿Fue un impulso? Sí, pero también lo hizo para confirmar algo. Ese olor extraño. No se lo había imaginado, y aunque no tenía pruebas, ahora tampoco tenía dudas.
Jay miró a Teja con una expresión consternada. ¿Por qué la ropa de Teja estaba de pronto desorganizada? ¿Y esa mancha en el cuello? ¿Qué? ¿Lo mordió un gato? Pues diría yo más bien que una gata. ¿Nos marchamos ahora? Preguntó Jay con cautela, pero Teja negó con la cabeza, apoyándose con desgano en la barandilla de la escalera. No, necesito un momento. Jay lo observó en silencio mientras ese extraño muchacho por el que había recibido un golpe suspiraba y cerraba los ojos, y aunque su expresión era tan serena como siempre, hoy se notaba algo diferente, algo apagado. Era como si hubiera estado absorbiendo la mala energía de todo Seúl en las últimas horas, y por primera vez Jay lo vio como lo que realmente era, un chebol, no el excéntrico muchacho que trataba de mezclarse entre gente común. Quizás por eso se sentía tan fuera de lugar ahora, porque todo en Teja parecía desentonar con su entorno. Ese oso de peluche, los guantes baratos y ahora su presencia en ese callejón estrecho y algo ruinoso. Era como una mancha, como una anomalía. Jay, Llamó de pronto sacándolo de su espiral mental. a partir de mañana me voy de viaje de negocios. Hay un lugar que necesito que vayas en mi lugar. ¿Un lugar al que debía ir? Gesso lo había pensado mucho antes de tomar la decisión de renunciar a la tienda de conveniencias. Y no, económicamente seguía siendo inestable con las deudas respirándole en la nuca, pero lo cierto era que sus razones fueron netamente egoístas. Fue por pura codicia. Quería pasar más tiempo con Teja. Pero justo cuando dejó su empleo para tener más espacio en su agenda con él, Teja empezó a ausentarse un poco más. Seguía escribiéndole, sí, pero los mensajes llegaban con más lentitud ahora, y las veces que lograban verse eran cada vez más escasas. Y había otro detalle, uno que Gesso no quería mencionar en voz alta por miedo a sonar paranoica. Cada vez que lo veía, él olía diferente, dulce, sofisticado, envolvente, un aroma que no era suyo, o al menos no lo era antes, un perfume femenino de esos que te quedan pegados en la nariz y en la inseguridad. Entonces un día, mientras hacía un arreglo en la floristería, una clienta entró envuelta en el mismo aroma que Gesso ya asociaba con la sombra de una rival imaginaria. Impulsivamente y con esa mezcla de ansiedad y torpeza tan suya, Gesso le preguntó: disculpa, ¿puedo saber qué perfume estás usando? No es por nada raro, solo que huele muy bien y... La mujer, tras mirar a Gesso como si acabara de preguntarle su tipo sanguíneo, soltó una risa divertida. Le mostró el frasco y con amabilidad inesperada roció un poco en la muñeca de Gesso. Es un perfume unisex, le explicó sonriendo, y de pronto la idea de Teja usando un perfume nuevo tenía más sentido. Gesso suspiró sintiéndose ridícula por haber armado una telenovela completa en su cabeza. Aunque siendo honestos, no era solo el perfume. Era el miedo que ya estaba allí instalado en su corazón. Miedo a repetir los mismos errores, de ver patrones viejos con nuevos nombres. Porque una parte de ella, la parte que todavía recordaba a Min Sheol y sus mentiras, la hacían mantenerse alerta todo el tiempo y que no debía ignorar las señales. Aún así, decidió que la próxima vez que viera a Teja se lo preguntaría directamente. Porque entre lo que no se dice y lo que se imagina, Gesso ya no quería seguir alimentando fantasmas, ¿no? Ya no. Jay se recargó contra la pared resignado mientras escuchaba una conversación ridícula. Te dije que regresaras. ¿Por qué? Porque hay humo y dijiste que lo odias. No me importa, lo inhalaré todo y moriré junto a mi opa. Deja de decir tonterías y regresa ya. No, y tú deja de insistir. Jay blanqueó los ojos. Le daban ganas de irse, pero no podía. Estaba ahí porque Teja se lo había pedido. Tenía que vigilar al ex marido de Gesso, día y noche. Y al principio no le vio el sentido. Gesso y ese tipo estaban divorciados, no tenían hijos ni ningún lazo que los obligara a volver a cruzarse. De hecho, la deuda estaba a nombre de ella, y ese tipo ya vivía con otra mujer más joven. Pero Teja no lo veía así. Él va a volver a buscarla. Lo dijo convencido, como si tuviera la certeza. Jay no entendía de dónde sacaba esa seguridad. Tú que aún te atreves a llamarla tuya. No pienso cederte en nada. Entonces, girándose a Jay, le dijo: Jay, nunca lo pierdas de vista. Sí, fue una orden clara y firme. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.
Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.